Hola chicos, bienvenidos a otra cápsula informativa de mi IGTV. El día de hoy les voy a estar hablando acerca del cortisol. Este tema ustedes lo han pedido, me parece un tema muy importante, muy pertinente debido al estilo de vida, al ritmo de vida alocado que llevamos todos en la actualidad. El exceso de cortisol de manera crónica y sostenida en el tiempo, yo lo he vivido en primera persona y lo trabajo a diario con muchos pacientes y en muchas patologías metabólicas e inflamatorias derivadas del exceso de cortisol o la desregularización de las oleadas de cortisol durante el día, y por eso pues me gustaría profundizar en el tema. He hablado en otras ocasiones, tengo por allí otro video o mejor dicho, otra cápsula de IGTV hablando de las cápsulas suprarrenales, pero en particular voy a hablar acerca del cortisol. Tenemos que entender que el cortisol no es nuestro enemigo. El cortisol es una hormona esteroidea antiinflamatoria que produce nuestro cuerpo, es esencial, la necesitamos para iniciar el día, para ser resilientes, para poder exponernos a estrés cortos, positivos, eso se llama estímulos horméticos, para salir adelante, para enfrentarnos al día, para regular de manera lógica una cascada hormonal de neurotransmisores que pues nos hacen funcionar correctamente. Pero como todo en la vida, todo aquello que se sale de fase o se desfasa, obviamente nos pasa factura. Entonces, como les estaba conversando al principio, el cortisol es una hormona esteroidea antiinflamatoria que se produce a partir de cierta información que percibe nuestro cuerpo. Siempre tenemos que recordar que el gran traductor de nuestro cuerpo es el hipotálamo. Y también nosotros tenemos un reloj interno circadiano que está en la región supraquiasmática del hipotálamo, que se sincroniza con todos los demás órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, cuando nuestro hipotálamo percibe, por ejemplo, con la luz del día, con el despertar, que es hora de comenzar el día, pues de manera lógica y coherente comienza entonces la secreción de cortisol y luego de otros catecoles como la adrenalina, la noradrenalina y ciertos neurotransmisores para arrancar el día. Ahora bien, cuando nuestro hipotálamo traduce que estamos en una constante, es decir, una crónica y sostenida situación de alerta o huida, bien sea porque trabajamos a turnos, no tenemos un descanso adecuado, estamos sobreentrenando, tenemos déficit nutricionales tanto de macros como de micronutrientes, tenemos un poco porcentaje de grasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estamos atravesando por un divorcio, una separación, la enfermedad de un familiar, o hemos atravesado una enfermedad como por ejemplo post-COVID o una infección importante, o pare de contar que representa para el cuerpo un foco de estrés crónico y sostenido. Nuestro hipotálamo traduce esa información, se la pasa a la hipófisis, la hipófisis es la encargada, por supuesto, de concatenar de manera lógica la secreción hormonal junto con otros ejes. Entonces, la hipófisis, por ejemplo, genera la liberación de la hormona corticotropa, con lo cual se le dice las cápsulas suprarrenales en una región específica de las mismas que segreguen cortisol, ¿ok? Y bueno, y de allí los otros catecoles. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una secreción continua y sostenida y a veces desregularizada durante el día de cortisol? Bueno, obviamente pues se ven modificados o se ven, vamos a decir, mermada la función de otros ejes. El primer eje que se ve bastante afectado es el eje hormonal, ¿ok? Porque cuando hay una continua secreción de cortisol, oleadas fuertes de cortisol, pues se eleva la prolactina. La prolactina inhibe por parte de la hipófisis la liberación de hormonas como las gonadotropinas, como la FSH y la LH, que por ejemplo en el caso de la mujer hace que haya desregularización de los periodos menstruales, que haya amenorrea hipotalámica, ciclos anovulatorios, que caiga la producción de progesterona, por ejemplo. En el caso del hombre, que
caigan los niveles de testosterona biodisponible, que no se forme una buena calidad de espermatozoides, infertilidad, etcétera, ¿ok? Y esto, por supuesto, nos pasa factura a nivel cardiovascular, a nivel de osteoporosis, a nivel de la masa muscular, porque recuerden que la testosterona es una hormona anabólica por excelencia tanto en hombres como en mujeres, ¿ok? De la mano con esto, también hay un impacto en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, porque por supuesto cuando está todo el tiempo la prolactina elevada, la prolactina es inversamente proporcional a la TSH, entonces obviamente ante esta situación de emergencia, huida o ataque, este continuo sistema nervioso simpático activado hace que la hipófisis merme la producción de la hormona liberadora de producción de hormonas tiroideas, con lo cual pues se ralentiza el metabolismo, que es la capacidad de vamos a decir, de quemar calorías estando en reposo. Nos ponemos como en modo reserva porque estamos en emergencia y no sabemos cuándo vamos a percibir alimento, y obviamente el cuerpo siempre va a preferir supervivencia antes que otra cosa. Se ralentiza el eje metabólico, el eje tiroideo, por lo cual también, por supuesto, merma la conversión de hormona T4 a la hormona T3, que es la hormona activa. Y en muchas ocasiones esa hormona T3 pasa a convertirse en una hormona T3 reversa, que es una hormona totalmente inactiva, con lo cual pues comenzamos a vivir una desregularización de la temperatura corporal, aumento de peso, ralentización de la digestión, estreñimiento, caída del cabello, peor estatus de la piel, de las uñas, igual del ciclo menstrual, y para de contar, ¿ok? Obviamente de la mano con todo esto también hay una pérdida del funcionamiento correcto a nivel metabólico, porque por supuesto el cortisol es una hormona por excelencia catabólica, y es catabólica a expensas de aminoácidos musculares, y también es una hormona neoglucogénica, es decir, aumenta la producción de glucosa, en el hígado a través de aminoácidos musculares. Muchas veces cuando el cortisol se produce de manera adecuada, se puede producir glucosa a partir del glicerol, a través de los ácidos grasos, que sería vamos a decir, como que la parte positiva, porque pudiésemos entrar en lipólisis, es decir, que oxidar grasa como fuente de energía y perder grasa sin perder masa muscular, pero cuando esto se hace crónico, ya se hace a expensas de aminoácidos musculares, entonces comenzamos a catabolizar. Si perdemos masa muscular, a su vez perdemos receptores periféricos a la insulina. Al perder receptores periféricos a la insulina nos volvemos resistentes a la insulina, metabolizamos peor los carbohidratos, pero también metabolizamos peor las proteínas y metabolizamos peor las grasas. También se genera una hipertrofia, es decir, un crecimiento de los adipocitos de grasa, con lo cual comenzamos a almacenar más grasa a nivel visceral, crece nuestro tejido adiposo, ¿okay? Y es ese cuerpo típico que son las piernas muy flaquitas, que nos habla de sarcopenia, de pérdida de masa muscular, mucha grasa a nivel central o a nivel visceral, también, por ejemplo, acumulación de grasa a nivel interescapular, que es la jiba o la joroba dorsal, y esto es muy típico. A la par con esto, pues hay una peor regularización de la glucosa. De repente el páncreas está haciendo una buena función, hay correctos niveles de insulina basal y postprandial, pero no se controla de manera adecuada la producción de glucosa o los picos de glucosa durante el día. Entonces, por ejemplo, es más fácil caer en un síndrome metabólico, y si ya de por sí la persona tiene una resistencia a la insulina por mala alimentación, pues se puede agudizar este síndrome metabólico. De hecho, yo tengo pacientes en donde ven agravada su diabetes tipo 2 simplemente porque tienen una sobrecarga adrenal, es decir, una continua secreción de cortisol, adrenalina y noradrenalina por factores de ambientales que no pueden controlar. Por ejemplo, tienen muy bien controlada la parte nutricional, pero la parte emocional, la parte laboral no la tienen controlada, y eso se ve reflejado en la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿ok? También sabemos que
A mayor cortisol, mayor prolactina. A mayor prolactina hay mayor hipotiroidismo. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿ok? Obviamente, si hay síndrome metabólico, también pueden haber subidas de presión arterial, y si no se controlan, puedes terminar con una hipertensión arterial simplemente por sobrecarga adrenal, ¿ok? De la mano con esto también se afecta el eje microbiota intestino-cerebro, porque el estrés genera disbiosis. La disbiosis también ayuda a que haya un sobrecrecimiento de patógenos como la cándida, como el Helicobacter pylori, que haya herpes a repetición, que haya inflamación de ganglio, que hayan gripes a repetición, hongos a repetición, infecciones urinarias a repetición, que te enfermes con mucha frecuencia porque hay una inhibición, o mejor dicho, una incompetencia del sistema inmunológico. A mayor cortisol hay una inhabilidad del sistema inmunológico. Entonces estamos como inmunodeprimidos. No tenemos la capacidad de defendernos de los patógenos y de responder efectivamente. Y si hay sobrepoblación de patógenos, por supuesto hay pérdida de la integridad de la mucosa intestinal, hay hiperpermeabilidad intestinal, peor digestión, peor absorción, déficit de macro y micronutrientes, ¿ok? Y obviamente también hay peor síntesis de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina. Con esto hay irritabilidad, depresión, cambios anímicos, poco foco mental, poca concentración, poca memoria, como embotamiento mental. La persona está como confundida, tiene poco rendimiento laboral en cuanto al aprendizaje. Todo esto se ve, ¿ok? Y obviamente pues también, a la par que perdemos sensibilidad a la insulina, también nos volvemos resistentes a la leptina, es decir, perdemos la saciedad. También hay una desregularización de la hormona grelina, que la controla mucho el Helicobacter cuando está a raya, y tenemos más apetito, y apetito por cosas dulces, por carbohidratos, ¿ok? A la par de esto, también hay una ruptura, una coronodisrupción en nuestros ritmos circadianos, descansamos peor, estamos más nerviosos, estamos más tensos, hay más dolor en la zona interescapular, como unos puyazos, hay como una compresión en el pecho, como si sentimos taquicardia, como ataque de pánico, como una incertidumbre, como una ansiedad constante, todo eso por sobrecarga adrenal. Aparte de esto, pues, los trastornos gastrointestinales, que pueden ser con diarreas continuas, ganas de vomitar, porque estamos en constante tensión, alerta, huida, y obviamente no hay tranquilidad. Entonces estamos constipados, estamos tensos, no podemos digerir nada, y se ve afectado nuestro cuerpo, fíjense, en múltiples áreas, que es muy importante que las tomemos en consideración, porque todas estas áreas, si vemos al individuo de una manera holística, forman parte de la salud integral, y se ve afectado gracias a esta desregularización de las oleadas de cortisol. Es decir, el cortisol, de manera natural, en una persona saludable, es vital, pero cuando se sale de control, es decir, cuando en la mañana de repente está más elevado de la cuenta, puede ser hasta 2 y 3 veces más del límite superior de los laboratorios normales, por ejemplo, luego cae, luego vuelve a subir, y cuando tiene que estar bajo sube, como por ejemplo en la tarde-noche, que debería estar muy bajito, sube de repente, o de repente 2, 3 de la mañana nos despertamos abruptamente, que nos habla de una subida de cortisol. Esto nos habla de que algo malo está pasando en nuestro cuerpo, es una alerta, tenemos que prestarle atención. Luego tenemos estas personas que, por ejemplo, tienen enrojecimiento en la piel, en los cachetes, inflamación constante, ya se levantan con las manos totalmente dormidas, le duelen las articulaciones, no te recuperas de los entrenamientos. Por ejemplo, cuando hay fragilidad capilar, formación de moretones, es porque se pierde colágeno, porque obviamente el cortisol es catabólico de aminoácidos. Entre esos aminoácidos también se va perdiendo colágeno, elastina, se va el estrés también, y el cortisol depleta el cuerpo de vitamina C, que es fundamental y es precursor de colágeno, ¿ok? Con lo cual pues se rompe los capilares, se van perdiendo la integridad de los vasos. Recuerden que los vasos son arterias y venas. También, por supuesto, podemos sentir picor en la piel, ardor en la piel, puede salir acné, que
que puedas lesionarte con facilidad, que se genere neuritis intercostal, edema en el rostro, ¿ok? Ojos rojos, por ejemplo, dolores de cabeza continuos, ya les dije enrojecimiento, subida de tensión, sonido en los oídos, como un pitido, no llega a ser tinnitus, pero un pitido en los oídos, entre otras cosas. Entonces, esto que les acabo de conversar no es cualquier cosa, es importante. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta y trabajar para solucionarlo. Para solucionar todo esto es trabajar de fondo en nuestro estilo de vida, en nuestra higiene de sueño, en nuestros hábitos nutricionales, en hacer el ejercicio adecuado, no más, porque más no es mejor. Ejercicio con propósito, a la hora correcta, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos descansar, si necesitamos parar el entrenamiento, pararlo, ¿ok? De la mano con esto, meditar, respirar, salirnos de ambientes tóxicos, no rodearnos de personas tóxicas, exponernos a la luz del día, primer bloque del día, para poner en sincronía nuestros ritmos internos, nuestro ritmo circadiano, exponernos correctamente a la oscuridad después que cae la luz, de manera natural durante el día, leer, relativizar las cosas, no agredir a nuestro cuerpo, amarnos, ponernos a nosotros siempre en primer lugar antes de los demás, porque para nosotros poder ayudar a los demás tenemos que estar bien nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, chicos, esto es un poquito de lo mucho que podemos profundizar en cuanto al tema del cortisol. Yo espero que esta información para ustedes haya sido de mucha utilidad, les haya hecho clic, coherencia. Si ustedes han pasado por sobrecarga adrenal, desregularización del cortisol, se sienten identificados, compartan este video a las personas que ustedes piensan que les pueda servir. Y bueno, aquí estamos para ayudar, para aportar valor y para darles luces, para darles herramientas para que puedan empoderarse de su salud. Nos seguimos viendo por esta vida.